el sacar un trauma a la luz lo tienes que gestionar muy bien. Yo al menos soy consciente y muchas personas viven así, anestesiadas, sin ser conscientes de que lo están haciendo. También es cierto que no es para todo el mundo. Este punto un poco de que no hay el ego, o sea, yo viví que yo era la conciencia creadora. Yo lo noto casi a nivel físico, es como si te quitaran una capa de piel, no sé, es algo, una sensación muy extraña, porque muchas veces somos adultos, pero si el niño interior o la niña interior no está sana, cambia mucho la cosa. Somos adultos luego disfuncionales. Como que la cabeza empieza a funcionar de una manera distinta, ¿no? Es como que lo que dices tú, ¿no? Una rabia acumulada allí que no sabes ni dónde viene y que no sabes cómo sacarla. Y mi mensaje es, sobre todo, alentador a las mujeres de que realmente puede haber una sanación de dentro a fuera. Un amor propio que antes no sentía. Y si no sabes cómo te estás tratando, mira cómo te trata el exterior. ¿Cómo ha cambiado desde entonces la relación con tus padres? Porque cuando uno cambia, todo cambia. Eli, bienvenida. Hola, qué guay estar aquí, muchas gracias. Qué fuerte tenerte aquí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner en contexto a las personas que van a ver este podcast. Yo te conozco porque entraste en mi equipo como Project Manager en el 2017, yo creo que fue. Yo ya estaba en un momento del negocio ahí como buscando la solución porque sentía como un vacío y era, bueno, es que me falta el equipo. Entraste tú, entró Carol y al cabo de un tiempo yo me di cuenta que yo necesitaba un parón. Deshice la empresa, os tuve que echar, despedir y todo. Y nada, pues desde entonces, bueno, tuvimos como algún contacto, ¿no? En algún momento. Luego nos perdimos la pista y de repente apareces ahí en mi buzón de Instagram con un cambio que yo noté y que sigo notando, ¿no? Ahora cuando estábamos hablando antes de grabar, muy grande en ti porque eres otra Eli. Sí, ¿no? Nada que ver con la Eli que conocí, de verdad, es tu energía, tu forma de hablar, de sonreír, de estar, de ser, no sé. Yo noto un cambio brutal. Gracias. Y me gustaría un poco que contaras esto, ¿no? Esa Eli que yo conocí y un poquito porque yo noto esta Eli tan distinta, ¿no? Pues bueno, yo estudié publicidad, relaciones públicas y marketing y siempre como que me había dedicado a eso y luego ya pasé a marcas personales, que tú fuiste la primera y luego vinieron unas cuantas más. Pero repetía como la misma historia, ¿no? Trabajo un montón, me dejó, bueno, toda mi vida, ¿no? Es como con el trabajo, teletrabajando y así. Y entraba en un patrón, ¿no? Conseguía una clienta súper bien, todo muy bien, pero luego por A o por B o por C, pues el proyecto desaparecía. Y claro, cuando te pasa ya 5 o 6 veces, dices, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Entonces llegó mis últimos clientes, ¿no? Que pasó exactamente lo mismo. Después de un lanzamiento, todo el esfuerzo allí puesto e incluso pues hay números que son muy buenos, pero ya no sigue la relación. Y allí ya estaba yo en Tenerife y dije, vale, me voy a dar un tiempo para mí, para ver qué hago con mi vida profesional, porque es que no me apetece seguir con marcas personales ni con todo este mundo de venta, publicidad, ¿no? Es como ya me he cansado. En ese momento justo también descubro un tipo de terapia muy alternativa que, bueno, es como que no es muy conocida a día de hoy, o sí, pero la gente aún tiene como mucho juicio, y de hecho yo vengo de allí, o sea, como con mucho juicio a este tipo de terapias, y me cambiaron la vida. O sea, fue como descubrirlo, ha sido un antes y un después para mí. O sea, tú llegas a esas terapias un poquito buscando qué te está pasando, por qué repites ese mismo patrón y qué puedes hacer desde ahí adelante con tu vida profesional. Bueno, yo no las busqué, siento como que me llegaron porque tampoco las conocía. Conocía a unas personas que ya llevaban un tiempo con eso, incluso facilitaban ese tipo de terapias. Y claro, al principio son terapias con psicodélicos, ¿vale? Entonces, no vengo aquí a hacer ni apología a las drogas ni nada por el estilo, vengo a contar mi historia personal para que quede claro.
Ya te digo, llegaron a mi vida y tuve que informarme mucho, tuve que leer un montón, mirar documentales, hacer millones de preguntas porque yo tenía un juicio muy severo a las drogas y sobre todo a las drogas con ocio, ¿no? Que tomas pues cualquier sustancia pues para salir de fiesta o lo que sea, por una historia personal que tuve con una amiga con 17 años, ¿no? Que tuvo un accidente precisamente por abuso de sustancias y quedó paralizada. Entonces, para la Eli de 17 años eso fue un trauma. Claro. Y dije, no, o sea, yo no voy a probar nunca nada de esto. ¿Y nunca habías probado nada? Cero. O sea, lo único que había hecho fue fumar y quizás algo, bueno, pues cannabis y así, pero incluso me sentaba mal. Y alcohol. O sea, era lo único que había probado. Y nada, llega mi vida, hago la primera sesión, que si quieres también puedo explicar cómo consiste una sesión de este tipo, y allí destapo algo que tenía enterrado, ¿no? Lo siguiente en mi inconsciente, que luego, claro, es como que la cabeza empieza a funcionar de una manera distinta, ¿no? Es como que las neuronas se comunican entre ellas de formas diferentes, los campos sinápticos, que es el espacio que hay entre neurona y neurona, también se limpia de información, de traumas, bueno, es como un despertar desde otro lugar, ¿no? Por eso también se le llaman estados alterados de conciencia y que te permiten llegar a sitios del inconsciente muy profundos que quizás con terapias más conductuales o de otro tipo, pues tardas mucho más o incluso a veces ni puedes llegar a esos sitios. Total, que destapo un trauma muy fuerte que me da mucho sentido a muchas cosas que me habían pasado hasta ese entonces en el contexto de los hombres y en el contexto sexual. Destapo un trauma de abusos sexuales. Wow. Y de hecho cuando empecé a ver imágenes, ¿no? Porque es como que tomas la sustancia, esperas un tiempito y ya cuando empieza a hacer efecto pues te tapas, escuchas una música que te ayuda también, ¿no? A profundizar más. Se abre el telón y empiezas a ver imágenes, ¿no? Es como van pasando imágenes por allí hasta que ¡boom!, llegas a un sitio que dices ¿y esto? De hecho, yo cuando empecé a ver imágenes mía desnuda de pequeña, avisé, digo, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy viendo? Digo, ¿he destapado un trauma de abusos sexuales o algo así? Y me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas tomar agua? ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Necesitas salir? ¿Qué necesitas? ¿O quieres seguir profundizando? Yo voy a seguir buceando, ¿sabes? Era como necesitaba seguir explorando eso. También es verdad, ¿no?, que hay una preparación previa antes de este tipo de sesiones y haces una intención, es como no vas allí, tomas sustancia y ala, no. Hay una preparación, hay un protocolo también para el cuerpo, ¿no?, porque se segrega en el caso del MDMA, que fue la primera sesión que hice de terapia de este tipo. Necesitas regular los niveles de serotonina para que luego no te dé tampoco un bajón muy fuerte. Y de hecho el MDMA es específico para el estrés postraumático. Yo casi, o sea, sí lo sabía, pero no era consciente de eso. Y nada, claro, la primera pregunta que te surge es, ¿esto me lo estoy inventando? ¿Eso es verdad? Y agradezco mucho las respuestas de los terapeutas en ese momento, porque la respuesta fue, si has empezado a ver imágenes de este tipo o de este contexto, de esta temática, es porque realmente, uno, ya estás preparada para gestionar algo de este tipo, y dos, sí que es verdad que la mente pues distorsiona los recuerdos, ¿no? O puede llegar a no inventárselos, pero como hay una distorsión, no es exactamente lo que has visto que fuera real en tu vida, pero si te lo está mostrando tu ser, tu inconsciente, es que algo hay allí.
De hecho, han tenido que pasar 2 años después de esa primera sesión para realmente ver el conflicto real que yo tenía guardado en mi inconsciente, que era tema de abusos sexuales, pero no con unas personas fuera de la familia, sino con mi abuelo materno. Pero lo has podido ver, representa que te has acordado, has podido ver las imágenes 2 años después, las imágenes más reales, más vívidas. Eso es. Más de esto, sé que no me lo estoy inventando, estoy recordándolo exactamente como fue. Sí. Wow. Más que nada por eso, ¿no? Porque si en la primera sesión si ya 2 años después de hacer terapias de este tipo empiezo a ver escenas de abuso de mi abuelo, que ya me ha costado bastante gestionarlo, o sea, lo llego a ver en la primera sesión y a mí me da algo. O sea, es como hubo allí una preparación también, ¿no? De esta savia interior, de este ser interior, que te protege de alguna manera y te muestra solo lo que estás preparada para Porque tú en la primera sesión, esta que hiciste con M, te viste a ti desnuda, ¿no? Viste como una connotación de que hay... Pero no viste personas ahí. Sí vi personas, pero bueno, que puede ser que también pasara todo eso. De hecho, era un grupo de chicos y Vale. me vi en una habitación como que ellos estaban jugando a la Play y de repente eso desaparece y yo me veo enfrente de la televisión apagada y yo pues con 7 añitos o así desnuda. Y luego pues ya otro tipo de escenas como más explícitas, ¿no? Vale. Y tus terapeutas te dicen esto, ¿no? Si tú lo has visto, has vivido, es que hay algo en tu inconsciente te está hablando, ¿no? De eso. Sí, que es muy común, ¿no? Yo creo que cuando recuerdas un trauma después de muchos años, que a mí me pasó, claro, yo por suerte no estaba sola y lo he podido preguntar, porque lo primero que dices es... Ostras, porque claro, primero que alucinas que de repente te acuerdes y que de algo tan fuerte lo tuvieras totalmente tapado, o sea, que no te acuerdes de nada, entonces ya por ahí ya es como que te peta la cabeza. Claro, en mi caso sí que pude hablar con mi hermano, con mi prima, bueno, con otras personas afectadas, digamos, y decir, me acabo de acordar de esto, ¿tú eres consciente de esto? Y lo fuerte es, ¿no?, cómo cada persona lo vive distinto, porque Totalmente. en mi caso yo la había, o sea, enterrado por completo, y en cambio ellos dos no. Ya, es que es como, la mente es muy sabia también, ¿no? Sí. Y más de pequeños, que los traumas se viven mucho más intensos, la mente lo encapsula y ¡cling!, te lo manda al inconsciente. Entonces tú no te acuerdas tal cual, pero ¿qué pasa? Que nuestra vida se rige por el inconsciente, ¿no? Y yo venía de pasar de un hombre a otro, de sentir que tenía siempre que complacer a los hombres a nivel sexual y a todos los niveles, básicamente. Sí. Me daba mucho dolor toda la parte sexual, siempre tenía como muchos dolores en el acto, en la penetración, ¿no? Y yo pensaba, digo, pero la gente, yo no sé por qué le gusta tanto hacer el amor y follar, ¿no? Es como, a mí me duele por todos lados, es como, yo no lo disfruto, no entiendo. Y claro, vengo de allí, ¿no? Y que aparezcan imágenes de este tipo, ¡vum!, es como mi mente... Digo, ahora lo entiendo, ahora todo tiene sentido. Es como, vale, ahora me empiezo a entender yo misma, porque también había mucha frustración, ¿no? Y mucho conflicto interno de, hostia, es algo que quiero, pero no quiero. Encima, también todo el tema de anorgasmia, ¿no? De estar a punto de llegar al orgasmo y bloquearlo, que no sabes bien por qué. Es como que la mente, cuando hay tema de abusos, ¿no?, sexuales en este caso, hace una conexión de que hay algo que te gusta, porque si te tocan las zonas erógenas da gustito y da placer, pero tu ser te dice que eso está mal, que te lo está haciendo alguien que no lo tiene que hacer, y encima es alguien de autoridad y tú no puedes reclamar nada, ¿no? Porque entre que te lo pueden vender como un juego o te amenazan de que no digas nada o lo que sea, hay allí una conexión de que el acto sexual es algo malo y que tener placer es algo malo. Y en parte el cuerpo, toda la memoria celular que tiene todo eso, por eso el dolor físico también.
Y de hecho fue muy curioso que después de la primera sesión que hice, ya te digo yo, muchísimo juicio, que lo he ido trabajando después también, ¿eh? O sea, no fue hacer la primera sesión y ya está todo perfecto. Vine a Barcelona, estuve con mis padres, claro, yo eso ni mu. O sea, entre que estaba digiriendo haber visto algo así y estaba digiriendo el permitirme hacer una sesión con drogas, yo no dije nada. Mi cuerpo empezó a somatizar con manchas blancas en la espalda, que es como la zona que indica la familia, el sostén, ¿no? Sí, manchas y la blancas. piel, sí, era el hongo del sol. Sí, yo lo tengo en la cara desde pequeña. Como que la piel indica un conflicto de separación. Entonces me sentía separada de la familia porque yo no era capaz de contar eso. Wow. Que luego se me expandieron por el brazo, yo soy zurda, la parte dominante es la parte del trabajo, empecé a tener conflicto también, ¿no? De no querer trabajar con todo el tema de project manager y todo el tema de las ventas y dedicarme a esto en el sentido de ser terapeuta. Porque en la primera sesión también hubo una conexión con mi sabia interior que de repente grité de yo ya sé cuál es mi propósito en la vida. Y como que se quedaron así en plan, ¿qué dice esta? Y yo digo, necesito dedicarme a esto, organizar retiros de este tipo o hacer algo con esto porque, o sea, ya sentía que me estaba cambiando la vida en ese momento. Wow. Luego hay una tercera fase, que está, la primera es la preparación, la segunda es el día de la toma y luego hay una tercera fase de integración que es súper importante. Porque ahora también se ha puesto mucho de moda, ¿no? Las sesiones de que si con ayahuasca y demás, que tú vas allí, yo no he probado ayahuasca, por ejemplo, me lo han ofrecido un par de veces, pero no lo he sentido. Y luego, chao. O sea, la persona que lo facilita se desliga y deja a gente que han abierto allí pues cosas, ¿no? Y no hace ese acompañamiento, no hace ese seguimiento. Así que para mí es súper importante la integración, sobre todo los 10 días posteriores a la toma, porque el inconsciente te sigue mandando señales o mensajes a través de los sueños. Es importante como que puedas recordar y apuntar los sueños. Lo tienes que integrar a muchos niveles, a nivel físico, a nivel mental, a nivel de comportamiento, a nivel emocional, a nivel de relaciones, ¿no? Porque hay gente incluso que puede estar, el sacar un trauma a la luz, lo tienes que gestionar muy bien, porque de hecho ya te digo, los 2 años después que empecé a ver ya imágenes con mi abuelo, allí tienes que hacer un buen trabajo porque si no empiezas a revivir el trauma sobre el trauma. Claro. Y es horrible, horrible. ¿Y tu abuelo está vivo? No, mi abuelo murió cuando yo tenía 13 años. Sí, que allí también desencadenó un trastorno de alimentación, de bulimia, que ha durado 20 años. O sea, ¿tú asocias la muerte de tu abuelo con el inicio de tu trastorno de la conducta alimentaria? Sí, y con empezar a llevar gafas también. Es como que hay algo que no puedo ni digerir porque lo tengo que echar, hay algo que me da mucho asco y que no veo, o sea, no veo bien de lejos, no ves bien el pasado, ¿no? Es como lo distorsionas. Aparte que en esa época también ya empecé a tener contacto con el tabaco, sí que empecé a fumar después, luego lo he dejado, luego he vuelto, es como ahora ya es como no lo quiero en mi vida, no necesito meter una cortina de humo a todo esto, al contrario, lo quiero ver con otros ojos, ¿no? Y ya estoy llegando al punto casi de agradecer lo que me pasó, porque desde ese lugar, ¿no?, puedo entender y acompañar a mujeres pues que me vienen a terapia, ¿no? Porque aparte acompaño con tema de bioneuroemoción y es eso, ¿no? Puedo acompañar a las mujeres desde ese lugar, mujeres que han sufrido abusos, han sufrido violaciones incluso. Y ese es una de las temáticas que he podido sanar con el tema de las sustancias con psicodélicos. Wow. Sí, voy a beber un poquito de agua porque madre estaba mía. pensando, ¿no?, que también a veces, no, a mí que también me han ofrecido ayahuasca. Yo en su día hice también terapia
bueno, lo hice con una psiquiatra en un centro y lo hice con, ¿cómo se llama esto? Con ketamina. Ajá. Pues fíjate que la ketamina es de las sustancias más adictivas que hay, pero en España es legal porque como es la usan para anestesia, sí, para anestesia de caballos, puedes montar una consulta sí. de terapia con ketamina, pero con MDMA, LSD o bufo o otras sustancias no. Y es verdad que a mí también me daba como, al principio me daba como reparo porque yo, al contrario que tú, yo en su día sí que abusé de un montón de cosas y claro, a mí me dices M y es que automáticamente me vienen recuerdos de mi pasado en momentos de mucho consumo y sobre todo para mí es el post-consumo, ¿no? Lo mal que te sienta, lo mal que le sienta al cuerpo, o sea, no hay ese efecto cuando tú haces terapia con psicodélicos, no tienes el efecto post-toma que te destroza, que te sientes fatal a un nivel no solo físico, sino para mí, claro, supongo que también eran las cantidades y desde qué lugar lo haces y todo, ¿no? Pero, ostras, que yo recuerdo la última vez que lo hice, que fue horrible, horrible como me sentía después. Ya. Bueno, es que no tiene nada que ver el consumo de drogas de ocio o de fiesta con una sesión de terapia con psicodélicos. Para empezar, lo que has dicho tú, ¿no? La intención con la que lo haces es muy distinta, porque aquí vienes a sanar, vienes a profundizar, vienes como a sacar a la luz todo eso que está oculto en ti, que no sabes ni que existe muchas veces, ¿no? Que aquí también que habrá personas que dirán, prefiero no destapar. También. Porque imagina el viaje que te has pegado tú, sí, 2 años, sí. ¿no? Integrando. Sí. Bueno, en verdad llevo 4, con todo esto. Mira, pero 4. Sí. Sí, no, es muy intenso y tienes que estar dispuesto a hacerlo. Sí, claro, yo iba un poco de inocente, ¿no? Al principio. Claro, tú no te pensabas que destaparías algo así. ¿Qué va? Luego se testa la sustancia también, la pureza, porque a veces viene como mezclada, ¿no? O puede venir mezclada con otras sustancias, otras cosas, y si la pureza no es de la mitad para arriba, no es apta para sesiones de este tipo. Y luego las cantidades también, ¿no? Es como se pueden hacer dosis bajas, dosis media o dosis alta de toma. Y después también hay el protocolo con triptófano o 5-HTP para regular los niveles de serotonina. Entonces el bajón este que comentabas tú, bueno, se regula un poco con este suplemento natural, pero aún así sí que es verdad que para mí era como hago la toma y el segundo no, el tercer día, bueno, pues sí que notas el cuerpo un poco distinto. De hecho recomiendan, ¿no?, que los 2 o 3 días después de la sesión pues no vayas a trabajar, que no tengas viajes o coger vuelos, o sabes, que puedas dedicártelo a ti, precisamente eso, para la integración, mucho contacto con la naturaleza, bueno, estar tranquila y poderte dedicar ese tiempo para ti, para estar a gusto y sin otras cosas que pensar, porque si no tampoco, si ya empiezas a dedicar tu mente o tu tiempo a otras cosas, es como no prestas atención a lo que realmente pues estás trabajando, ¿no? Que es eso. Entonces, hiciste esa primera sesión, viste todo lo que tuviste, estabas bien acompañada por los terapeutas. ¿Qué pasó después? ¿Tú sentiste al cabo de un tiempo la necesidad de hacer alguna otra toma para recordar con más claridad, para sanar? O sea, ¿qué buscaste después? ¿Cómo fue ese proceso? Después, de hecho, al cabo de 2 o 3 días ya tenía programada también una sesión con otra sustancia que se llama 2CB, que es como una mezcla de MDMA y LSD. Y fue una sesión, sí que con la intención de a ver si aparecía algo más. Fue distinta porque pude conectar con, por ejemplo, yo sentía mucha presión de mis padres, ¿no? Y de ese rol de niña buena, de que tienes que estudiar, sacar muy buenas notas, pórtate bien, ¿no? Es como
con un patrón de un cole que venía de monjas, es como muy... Yo lo sentía como muy estricto y muy, ¿no? Que tienes que hacer esto y lo otro y tal y cual. Lo que es lo correcto, ¿no? Sí, sí. Muy pensado también en el qué dirán, ¿no? No hagas esto por el qué dirán o no tal, por no sé qué. Y en esa sesión de 2CB lo que pude ver era como que se abría otra vez, ¿no? El telón se abre y estaba mi madre de pequeña con su historia familiar y mi padre de pequeño con su historia familiar. Entonces allí, como todo ese juicio lo solté porque pude empatizar con ellos viendo sus niños interiores y todo lo heridos que podían haber estado ellos. Y como toda esa represión me caía a mí. Y luego incluso yo me vi a mí misma cómo lo volcaba lo que había aprendido a mi hermano, ¿no? Era como, ¡guau! Y allí fue entre soltar, dolor, bueno, una mezcla de sensaciones muy, muy dispares. La cosa es que, claro, aquí hay dos tipos de sustancias. Están las sustancias más naturales y las sustancias químicas. Y luego están las sustancias empatógenas, como es el MDMA, que te permite empatizar mucho con el otro y contigo mismo también. Y las alucinógenas, como el LSD o los hongos, la psilocibina, ¿no? Entonces, son tipos de terapia muy diferentes. Cada sustancia también tiene su propósito. El MDMA es muy específico para el estrés postraumático. Gente que haya vivido, pues eso, ¿no? Abusos sexuales, violaciones, accidentes de tráfico, accidentes naturales, gente que ha ido a la guerra, ¿no? Es como todo eso se puede tratar con este tipo de sustancia. El LSD, por ejemplo, que ya es alucinógeno, y aquí entran también los malos viajes, ¿no? Es como un mal viaje se entiende como una experiencia que tú no puedes gestionar del todo, ¿no? Es como que te está causando conflicto. O incluso alucinar, ¿no? Es como yo, por ejemplo, el LSD en dosis altas no lo he tomado. Es como me da un poco de respeto aún. Y no, hasta que no lo sienta, pues no lo voy a hacer. Pero el LSD sirve para disolver el ego, desidentificarte, es como te vas y se nota, yo lo noto casi a nivel físico, es como si te quitaran una capa de piel, no sé, es una sensación muy extraña. Y aparte de que te conecta, ¿no? También con el más allá, no sé cómo explicarlo. Es como una sensación, son dos sustancias completamente diferentes que, bueno, pues cada una tiene lo suyo. ¿La ketamina en qué grupo lo pondrías? La ketamina he leído poco sobre ella, porque la verdad. Yo lo veo como este punto alucinógeno un poco, ¿no? Pues, este punto un poco de que no hay el ego. O sea, yo viví que yo era la conciencia creadora. O sea, fue un viaje increíble. Sí. Igual estaría... Bueno, pero la ketamina pero también en otro conecté mucho con la rabia, por ejemplo, que es una emoción que yo nunca me he permitido, ¿no? O sea, fueron como viajes muy distintos. Qué guay, súper interesante, ¿eh? Sí, fue muy interesante. A mí realmente, para el momento en el que yo estaba, que sentía como que estaba cayendo en una depresión, estaba en un momento, me sentía como que no había salida, estaba en un pozo allí negro, a mí me ayudó mucho. Pero sí que es verdad como que en la quinta o sexta vez que lo hacía, sentí que había como que mi cuerpo se debilitaba, digamos, como que el impacto que me dejaba en el cuerpo a posteriori, también porque en el último luego tenía que coger un tren, me tenía que ir a Madrid a trabajar, entonces me fui con una sensación de que ahora necesitaría estar tranquila, relajada, en casa, porque mi cuerpo ha vivido como un tute, porque aunque dura no mucho rato, allí hay un meneo de todo, ¿no? Sí, muy grande. Sí, ya lo dicen, ¿no? Y vamos, sin desvirtuar una terapia convencional, pero una sesión de psicodélicos puede equivaler a 10 años de terapia normal. Ya. Entonces, claro, es algo muy intenso, muy profundo, por eso también tanta importancia con la integración, ¿no? Y quizás por eso, como tenías tanto... o requerías de una energía muy masculina, ¿no? Para moverte y así, y necesitas pues
eso, como conectar más con el descanso y la calma para poder integrar todo. Claro. Yo, por ejemplo, la sustancia más potente que existe hoy es el bufo alvaris, que es natural, que viene de un excremento de una rana del desierto de México. Tengo amigas que han hecho... Sí, y yo creo que es parecido a lo que dices tú de la ketamina, ¿no? Es como un viaje con el más allá, que casi que hay una sensación de que te vas a morir. O sea, yo cuando porque lo inhalas, eso lo queman con una pipa y nada, haces una calada y ¡boom!, te vas. La palabra que repetía más por dentro era confía, confía, confía. O sea, necesitaba confiar porque también esa sustancia llegó hace relativamente poco, hace 1 año y medio o así. Tampoco la conocía, ¿no? Es como ha sido algo muy progresivo. Y llegó, me ofrecieron, dice, hay tal día, tal sesión. Dije, bueno, pregunté las cosas básicas que necesitaba saber y me entregué a la terapia. Y de hecho allí reviví una situación que no sé si es real o no, pero de sentirme mi bisabuela materna y una experiencia también de violación. Y como que yo soltaba eso de mi clan femenino, de mi linaje, porque, madre mía, o sea, que en realidad había sido una violación que había sufrido tu bisabuela. Se supone, pero además de incesto, ¿sabes? También con un familiar. Bueno, es que hay mucho de estas cosas que cargamos y no somos conscientes. Sí. Pero a veces yo he estado en constelaciones familiares también, donde de repente se han destapado estas cosas, o yo sé que en mi familia ha habido abusos también, y esto lo cargas tú, como nieta, como hija, como lo que sea, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que el clan femenino va arrastrando, ¿no? Y a través de la epigenética también, que se va transmitiendo los traumas y las situaciones que una ha podido vivir como trauma. También porque se quedan en el cuerpo, y ese cuerpo también, o sea, es como que vamos dejando en herencia también estructuras en el cuerpo, etcétera. Y yo cuando hice esto de la ketamina y tal, y un tiempo después que yo estaba así en este pozo, total, llegué a leer bastantes artículos y blogs y foros y demás de Estados Unidos, de muchas madres que se estaba poniendo de moda tomar psilocibina, ¿cómo se llama? Que siempre me sale, nunca me sale. Psilocibina. Psilocibina, esto, que siempre me cuesta este nombre, pero se estaba como poniendo como de moda entre madres que en posparto o después del parto, ¿no? Como en ese posparto largo, que no es el posparto de los 40 días que dicen, el posparto dura mucho más, para madres que necesitaban como recuperarse un poco emocionalmente porque estaban pasando como esos inicios de la maternidad complicados. Sí, porque la psilocibina de hecho es para tratar la depresión. Sí, ayuda. Y de hecho en microdosis, ¿no? Te da como ese puntito extra de felicidad. También empiezas a conectar las neuronas desde otro lugar y te da un extra de creatividad, un extra de productividad. Entonces en microdosis, ¿no? En dosis muy pequeñitas, ayuda a gestionar la depresión. Sí. Y de hecho en Estados Unidos están empezando a descriminalizar las terapias con psicodélicos precisamente por eso, porque hay un beneficio muy grande si se hace con responsabilidad, con un terapeuta, con su metodología, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pueden llegar a ser muy beneficiosas. También es cierto que no es para todo el mundo. No, por ejemplo, personas que han sufrido adicciones a drogas, por ejemplo, no se recomienda. Personas que han tenido, que están tratándose por algún trastorno mental, tampoco se recomienda. Y no es compatible con antidepresivos ni con medicinas, ¿no? que vengan de farmacéuticas, porque allí hay un choque que no es bueno para la salud. De hecho, si alguien con depresión está tomando antidepresivos, tienen que dejar mínimo 3 meses los antidepresivos para después poder hacer una sesión de este tipo, pero que tiene que ser, y cada persona es un mundo también, ¿eh? O sea, que no... Y aparte, si hacerlo con miedo, aquí sí que no. Porque entonces sí que vas a tener un mal viaje, entiendo. Tienes que ir convencido y seguro
de hacer una sesión de este tipo. Claro, yo por ejemplo que soy una persona como súper controladora y me da miedo perder el control y todo esto, por ejemplo cuando yo hice las sesiones de ketamina era porque un familiar cercano ya lo había hecho con esa persona en un centro acompañada de una psiquiatra, entonces a mí era algo que me dejaba muy tranquila, cosa que por ejemplo la ayahuasca nunca me ha dejado tranquila, por lo tanto nunca lo he hecho, porque nunca he podido ir allí relajada, digamos, ¿no? Siempre es como, no, y si tengo un mal viaje, y si vomito, yo no sé vomitar, va a ser horrible. En cambio, con la ketamina, en un centro específico, con una psiquiatra, yo ahí me sentía en un lugar seguro y ahí sí que pude decir, vale, pues de esta manera sí. Pero creo que es muy importante lo que tú dices. Primero te tienes que informar, no es para todo el mundo, ¿no? Y ir tranquila, ir confiada, no con miedo. Sí, y el vínculo con el terapeuta también. O sea, y saber que tendrás luego un acompañamiento y todo. Sí, sí. Te iba a preguntar antes, con todos estos movimientos que has hecho, porque por un lado, ¿no? Recuerdas todos los abusos de tu abuelo, por otro lado tienes esa toma con la otra sustancia en la que ves a tus padres, ¿no? Sus niños, niño y niña interna. ¿Cómo ha cambiado desde entonces la relación con tus padres? Porque cuando uno cambia, todo cambia. O sea, ¿qué ha pasado? Pues ahora posteriori veo que también mi viaje o el vivir durante 2 años en Tenerife, en una isla, ha sido para aislarme completamente y romper con eso. Pero sí que hubo un momento el verano pasado que yo justo también estaba dejando una relación que ya desde el principio veía que no, pero yo allí que me metí, rompiendo con eso, ¿no? Porque además era una relación que estaba montada en base a nada, o sea, no había nada sólido, pero tenía que pasar yo por allí para aprender muchísimas cosas también. Y la relación, sobre todo mejoró mucho la relación con mi madre, porque había un cierto rechazo inconsciente también, ¿no? Mío hacia ella, que poco a poco se ha ido disolviendo. Y respecto a mi padre, ¿no? Que él se ha dedicado muchos años al mundo de la publicidad, entendí que yo había estudiado publicidad y relaciones públicas por el reconocimiento de papá, no por lo que realmente yo quería. Hasta mi madre me dijo, dice, cuando tenías que escoger universidad, en las listas, ¿no? Que apuntas las universidades, pusiste publicidad y psicología. Pero psicología como que se quedó en otro plano. Pero sí, claro, mis padres al principio se preocuparon mucho, o sea, como en plan, es que no te conocemos, ¿quién eres? O sea, ¿qué has hecho con mi hija, no? ¿Y dónde está? Porque empecé a comunicar cosas que me molestaban. Era como que sentía que yo no me podía enfadar con mis padres. Como si mis padres, aunque hicieran cosas que a mí no me parecieran bien, bueno, para no generar conflicto, yo calladita, ¿no? La niña buena, como que no. Y claro, empezar a comunicar, y al principio, como no estaba yo acostumbrada a hacerlo, lo hacía desde la rabia, ¿no? Desde la luna en Aries. Gritar y esto porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y además ha sido, este último año ha sido, no sé si decir el peor o el mejor de mi vida, pero ha sido un año duro, complicado, por el tema de dinero, por tema de separación, por el tema de empezar a descubrir cosas mías que también tengo que aceptar, ¿no? Una parte más de sombra y una parte más de luz. Es como, bueno, esta soy yo y así soy. Y es como, bueno, y me voy trabajando, pero aceptándome también. Y al final, pues eso, ¿no? Mis padres creo que han entendido que bueno, ya no tanto la etiqueta como de oveja negra de la familia, sino pues esta es la Eli y la tenemos que querer así, y es la que se va a viajar por el mundo y es la que hace las cosas diferentes, y es que, ¿no? Y también, claro, yo he estado 1 año y medio o así sin contar nada de las terapias, o incluso 2 años y medio, haciendo todo este tipo de terapias sin contarlo en casa, por el miedo a que mis padres sepan que yo estoy haciendo un tipo de terapia así, ¿no? Y sin contarlo de los abusos. Y sin contarlo de los abusos, que está 1 año y pico con las manchas por el cuerpo. Sí, sí. Y con la bioneuroemoción también, ¿no? Investigando y hasta que un día dije, sé cuándo se me van a ir las manchas. Digo, el día que se lo cuente a mis padres.
llamo un día a mi madre, que ya me sentía preparada. Hola mamá, que bueno, que te tengo que contar algo, no sé qué, tal, que bueno, esto, ¿no? Y dice, sí, y yo sí. Al día siguiente, ni una mancha. Wow. Literal, o sea, ni una. Y además que me habían aparecido por aquí, incluso en la frente, que indica un conflicto de identidad, ¿no? Ya cuando me salieron en la frente fue en plan, no, o sea, yo tengo que hacer un cambio. Tengo que expresar y sacar todo esto que estoy reprimiendo y que me está causando el conflicto de separación con mi familia, con mi trabajo y conmigo misma, ¿no? De quién soy. Uh-huh. ¿Y te sentiste validada, comprendida? Me sentí escuchada, que ya era mucho. Y después sí que... Bueno, ha sido un tema que pues supongo que yo ya no he necesitado hablar mucho más. Luego sí que tuve una conversación también por teléfono con mi padre, que allí me sentí muy arropada. Qué bien. Que fue muy, bueno, muy amorosa y también me hace mostrarme desde un lugar vulnerable que hasta ahora no había mostrado, porque seguimos siendo hijos, ¿no? Y hijas de nuestros padres, y a veces entramos en el rol de quererlos proteger para que no se preocupen, para que no sé cuántos, y es como, tío, sigo siendo tu hija y ahora mismo necesito ayuda, ¿no? Es como, estoy pasando un momento muy complicado, que estoy descubriendo muchas cosas diferentes y necesito pues ese abrazo, ¿no? Ese acompañamiento, aunque sea desde la distancia, pero es a nivel emocional, no es a nivel... bueno, o a otros niveles, ¿no? No es a nivel material ni nada Eso así, es. ¿no? Sí. ¿Y con tu hermano? ¿Lo has podido hablar? Sí. Y también me he sentido escuchada y acompañada, pero al final es un tema que tampoco, no sé, supongo que es más por mí que no tanto por ellos, pero como que no me sale el sacarlo, ¿no? Es como, bueno, ya lo he dicho, ya está, ya el resto ya me lo... ¿Pero tú lo sientes sanado? ¿Cómo lo sientes tú? En mucha parte sí, ya te digo que estoy como me siento como en la recta final de agradecer todo lo que pude haber vivido, por eso, porque ya me siento muy en paz por dentro. ¿Y qué sientes que ha mejorado el hecho de recordar el trauma, poder trabajarlo, poder sanarlo? O sea, ¿qué notas, por ejemplo, ¿no? en tu día a día? Menos juicio de ti misma, menos ruido mental, más calma, más presencia, menos insomnio, no sé. Bueno, todo lo que has dicho, esto. Sobre todo, entenderme mucho más a mí misma, por eso, ¿no? Porque me pasaban cosas que no entendía y que muchas veces no hay que entender y hay que aceptar directamente, pero es como... Vale, ahora sé de dónde viene todo esto, ahora tiene sentido, ¿no? No estoy viviendo incluso de permitir tener el acto sexual con veces que no quería y que lo permitía, ¿no? Y que te sientes incluso violada por ti misma porque lo estás permitiendo y no sabes poner ese límite. Ahora sí, lo sé comunicar, soy mucho más asertiva, digo lo que siento, lo que pienso, lo que sí quiero, lo que no quiero, ¿no? Es como... Bueno, se ha recolocado algo en mi interior que mucho más empoderamiento también, ¿no? De reconocerte a ti misma, saber quién eres y desde ese lugar comunicar y desde ese lugar mostrarte y también ser muy selectiva, ¿no? De un amor propio que antes no sentía. De por aquí sí, por aquí no. ¿Y los dolores que dices que tenías se han ido también? Sí, no al 100%. Es como igual un 1%, depende de cómo y depende del día y de cómo esté yo también. Pero ahora me permito el placer, que también estoy aprendiendo. Ahora eso, ¿no? Es como estoy en el momento de permitirme conectar con mi placer en muchos sentidos, con la alimentación, con la sexualidad, con las relaciones, con el disfrute en la vida, ¿no? Y la plenitud, o sea, me siento plena por dentro. Wow. Y has dicho, por ejemplo, ¿no? que sufriste bulimia a raíz de los 13 años que falleció tu abuelo.
¿Esto también lo arrastrabas hasta que hiciste la primera toma? ¿Es algo que arrastrabas o ya lo tenías sanado? ¿Cómo ha sido el proceso? No, no. De hecho, siento que lo he sanado el día de mi cumpleaños de los 33. Tengo 35 ahora. Vale. O sea, hace relativamente pocos, han sido 20 años de llevarlo en silencio, porque ya te digo yo, o sea, trabajando contigo, que lo podría haber comunicado perfectamente, pues sí. No. Y de hecho se me agudizaba con momentos de estrés, ¿no? Cuanto más estrés, más necesitaba echar por sensaciones, que también va muy relacionado con el alimento emocional de la mamá, ¿no? Entonces, bueno, el hacer este tipo de sesiones, pues sí, te va cambiando la percepción, ¿no? De cómo te sientes, cómo te alimentas a nivel emocional, entonces también va cambiando lo de fuera. Sí que ya llevaba un tiempo que cuando lo hacía no me sentía bien a nivel, bueno, ya no solo físico, sino emocional, y la última vez que lo hice, llorando, me miré al espejo y me dije, vale, hazlo, Eli, pídete perdón, pero va a ser la última vez hoy. Me lo permití el día de mi cumpleaños y a partir de allí ya, o sea, sí que he podido vomitar, pero más a nivel fisiológico, ¿no? De que te sienta mal algo, o incluso con las sesiones de M, porque antes de llegar justo al núcleo de la herida, pasas por una capa de miedo, que es bastante ancha, ¿no? Como que atraviesas el miedo, luego la rabia, que ya es un poco más estrecha, y el último paso es el asco. Y claro, con todo el tema de abusos y así, es como necesitaba sacar, y eran vómitos incluso energéticos, de no sacar nada, pero sacar toda esa negrura que yo sentía por basura, dentro. ¿no? Sí, pero me ayuda mucho. Me ha ayudado mucho a, bueno, es como un cambio, vamos, de estar con una sensación interna, incluso también me enfadaba con el mundo, que no sabía por qué, pero lo que dices tú, ¿no? Una rabia acumulada allí que no sabes ni de dónde viene y que no sabes cómo sacarla, pues a través de esto, este tipo de terapias te sueltas a niveles estratosféricos. Me gusta también que expliques esto porque a mí a día de hoy aún me escriben personas, ¿no? Pidiéndome ayuda por el trastorno de la conducta alimentaria porque saben que yo lo he vivido. Entonces hace poco me escribió una chica, estoy desesperada, ¿qué puedo hacer? Pásame un contacto, ¿cómo lo hago? Y claro, es que cuando lo abordas desde el síntoma, que es la bulimia o la anorexia y tal, te quedas muy corto. Puedes llegar como hasta un punto, pero en terapias así en las que vas directamente al trauma, que es el origen, ahí de forma más natural se disuelve ese conflicto que tienes con la comida porque está cumpliendo una función, digamos. Entonces, cuando dejas de necesitar esa función, se va. Ya está, ¿no? Que es lo que a ti te ha pasado, ¿no? Que en este acto psicomágico el día de tu cumpleaños, de mirarte y decir, te lo vas a permitir, te lo vas a perdonar, pero ya está, porque ya no lo necesito. Ya no necesito hacer esto, porque la nueva Eli ya no necesita esta muletilla, digamos, ¿no? Sí, además en terapia como que también se trabaja con los arquetipos, ¿no? Y puede ser el arquetipo de la maltratadora o el arquetipo de la adicta, ¿no? Entonces, no es tanto que sueltes la adicción al tabaco, la adicción a vomitar o al maltratarte desde ese lugar, sino que es el arquetipo que tú te sientes identificada con eso. Total. En cuanto cortas con esa identificación, ya está. Es que no te nace, ¿no? Es como yo esta última vez que ya dejé de fumar, que además lo conecté con es que claro, al sacarlo de mi abuelo es como necesito meter allí una cortina para poderlo gestionar a mi ritmo. Pero cuando conecté haciendo una postura de yoga de que me estaba bloqueando el tabaco por aquí, o sea, lo sentí en los chakras, dije, se acabó. Y ya, eso como que dices, voy a probar, a ver. Es que te sabe asqueroso y ya no lo quieres. O es como que no comes y comes con el placer de comer y sentir cómo te nutre esa comida, ¿no? Lo haces de un lugar completamente casi opuesto. Sí. ¿Has traído...? Sí, la foto. La foto. Cuéntanos.
Bueno, esta soy yo, de pequeñita, igual de morena que ahora, ¿no? Es como... Total. ¿Se ve bien? Sí. Claro, yo esta foto, que siempre ha sido mi favorita, la miraba y no podía parar de llorar. Hace, no sé, 5 años o así. Y no entendía. O sea, una foto que es algo, me parece muy mona, ¿no? Esta niña que se ve aquí. Sí, sí, sí. Y no podía parar, y no entendía. Y ahora la veo y es como, joder, ojalá, ¿no?, que lo pudiera abrazar en persona. Y también hay un trabajo muy fuerte de maternarte, ¿no? Es como, de hecho la tengo allí en la furgo puesta y la voy mirando y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas llorar? ¿Necesitas reírte? ¿Qué necesitas? La escucho, ¿no? Y hay un trabajo de la niña interior muy, muy profundo también, ¿no? Porque muchas veces somos adultos, pero si el niño interior o la niña interior no está sana, cambia mucho la cosa. Somos adultos luego disfuncionales. Sí. Sí, yo llevo también en mi fondo de pantalla del móvil, tengo una foto que es actual mía y la foto mía de pequeña, ¿no? Y también, y en su día también hice un proceso, ¿no?, de hablar con la niña interior. Te iba a preguntar también, con todo lo que tú has vivido en estos 4 años, ¿no?, de terapias y todo, ¿cuál sientes ahora que es tu propósito, tu misión? ¿En qué te sientes alineada? Me siento muy alineada en comunicar este tipo de terapias porque realmente son transformadores, y la gente que conozco que también ha pasado por un proceso no similar, porque cada persona es un mundo distinto y cada uno lo vive de forma diferente, pero que han utilizado estas sustancias como herramienta de sanación, me apetece mostrar los beneficios, me apetece hacerlo desde un punto responsable también, ¿no? Porque tuve un episodio de que yo no estaba bien emocionalmente, lo que decía, ¿no?, la separación y ese desarraigo de mis padres, esa desidentificación, ¿no? Y tuve un periodo de sentirme cirujana y de ser capaz de abrirme a corazón abierto y arreglarme yo sola. Entonces allí hay una problemática porque se me fue de las manos. Y también a nivel emocional estaba viviendo una situación con una persona de poder que me estaba reflejando mi trauma de mi abuelo. Entonces allí eran los ingredientes perfectos para que esa olla a presión explotara de alguna manera. Entonces hubo un abuso por mi parte del M, que entré en parálisis del sueño y bueno, empecé a estar en otro plano, a sentir energías de todo el mundo, a oír voces, a no poder dormir. Era como, llegué a Barcelona, que me atendió un osteópata buenísimo que me recolocó y en una sesión ya pude dormir. Y fue como, gracias. Pero allí lo pasé muy mal. Entonces también he traspasado esa parte, ¿no?, de quizás un poco irresponsabilidad por mi parte. Entonces quiero mostrarlo desde una parte segura, desde una parte responsable, y mi mensaje es sobre todo alentador a las mujeres de que realmente puede haber una sanación de dentro a fuera, y una sanación profunda de cosas complicadas y de traumas muy intensos, ¿no? Y animar a las personas a que se trabajen, sobre todo, a que se trabajen, a que miren hacia adentro, que hagan terapia del tipo que sea, la que más les resuene en ese momento, porque yo también empecé con terapia pues más gestalt y más así, y luego he ido evolucionando, ¿no? He hecho constelaciones familiares, he hecho, bueno, esa multipotencialidad que tenía cuando trabajaba en marketing, pues la tengo en terapeuta también, ¿eh? Es como me gusta mucho saber de muchas terapias distintas, y al final es como que hago mi mezcla, y según la persona que tengo enfrente, pues ofrezco mi ser y me entrego a este tipo de terapia. Cata, que de allí también nació mi seudónimo, mi alter ego terapéutico.
¿Y qué significa? Catarsis. Ah, de es catarsis. La abreviación de catarsis, muy pues cogí cata y para mí es un renacer, ¿no? Es como entrar a unos niveles muy profundos del inconsciente que luego cambia tu realidad, es lo que has dicho tú antes. Yo ya no atraigo hombres maltratadores, Claro. yo ya tengo relaciones mucho más desde mi ser, desde mostrarme auténtica con esa persona, ¿no? De hecho, ahora estoy en un momento muy feliz a nivel personal. Qué bien. Antes decía que me acuerdo cuando yo te conocí que estabas con una pareja y que te miré la sinastría y dije, es la peor sinastría que había visto en mi vida. Pues... Y fue como, ¿no? Pues al final es lo que tú dices, ¿no? Cuando hay esos traumas tan vinculares, ¿no? En personas que te tienen que proteger y no lo están haciendo, es normal atraer relaciones y ponerte en relaciones donde el amor no es sano. Porque bueno, es lo que no tú has amor, vivido. Es que no es, exacto, es que no es ni amor, ¿no? En donde esa relación es tóxica, ¿no? Sí, y realmente es un reflejo, o sea, yo lo veo, por lo menos en mí, es un reflejo de mi interior. Y cuanto más una se ama, más el entorno le ama. Cuanto una más se reconoce a nivel como persona, el entorno le reconoce, ¿no? Y es así. Y si no sabes cómo te estás tratando, mira cómo te trata el exterior. Y allí tienes el reflejo, tienes el espejo. Y que funcionamos por imitación o por opuestos, ¿no? Es como si mi padre, me invento, que no es el caso, si mi padre es maltratador o yo atraigo hombres maltratadores para trascender eso, y me pongo en modo sumisa, o soy yo la que maltrato a hombres para compensar. Entonces, bueno, como que la vida va jugando un poco en esos sentidos y la terapia es una herramienta súper potente para sanar, básicamente. Y ahora te sientes en paz, digamos, a nivel de relaciones, a nivel de trabajo, ¿no? Te sientes que estás en tu propósito de terapeuta, porque también hacías cosas de detox digital y cosas así, y esto ya has visto que no, y te estás más enfocada en esta parte de terapia, porque ¿cómo llegaste en todo esto también a querer acompañar en hacer detox digital? Porque es algo que a mí me ha servido bastante, no es algo que me haya transformado, porque lo que realmente ha habido un antes y un después ha sido con las terapias, con psicodélicos, eso es lo que me ha transformado, pero el detox digital ayuda mucho a apagar el ruido exterior y empezar a escuchar tu interior, porque estamos enganchadísimos, ¿no? Lo siguiente, al móvil, a las redes sociales, al ordenador, es que, bueno... Sí. Haríamos otro podcast si quieres para este tema. Pero ¿sientes que fue como un primer paso para luego ir hacia el otro lugar? ¿O necesario durante el proceso para apagar un poco de ruido y poder...? Porque si tú quieres hacer como un proceso terapéutico, pero luego te pasas el día enganchado yendo hacia afuera en lugar de yendo hacia adentro, es complicado con tanta información, estímulos... etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, mañana me voy durante unos días con mi hija y mi propósito es hacer bastante detox en este sentido y yo le digo aprender a aburrirme. Tal cual. ¿No? Aprender a estar presente con mi hija 24 horas, ella y yo solas, y para mí es un súper reto. O sea, otras personas lo vivirían como algo súper natural. Me voy de vacaciones con mi hija a la playa y yo lo estoy viviendo como una catarsis. O sea, de verdad, lo siento como... Ayer me preguntaban, ¿y qué día vuelves? Digo, eso, tal día, esto sí va bien, ¿no? Sí va bien y no me he arrepentido antes, ¿no? Pero de verdad voy porque siento que hay en mí a veces como una resistencia a parar, a conectar con el ser, a aprender a aburrirme, a estar simplemente ahí, ¿sabes? Es difícil y creo que yo al menos soy consciente y muchas personas viven así, anestesiadas, sin ser conscientes de que lo están haciendo. Ya, cada vez más sí que es verdad que la gente, o yo cuando no impartía los talleres de detox digital, porque he sido 10 años nómada digital, entonces he estado prácticamente volcada con la tecnología porque es mi herramienta de trabajo, ¿no? Y ya te digo, o sea, antes de la pandemia ya sentía que eso me quitaba más vida que otra cosa. Claro. Y de hecho estaba en Bali y tenía como 2 días antes del vuelo que no me encontraba del todo bien, justo había estado con un chico, nos íbamos a separar, no me apetecía ver sus historias ni nada, y dije, me voy a quitar Instagram, así para probar. Pues en esos 2 días me leí 3 libros.
que dije, ¿pero y esto? Digo, ¿cuánto tiempo, ¿no? que tengo ahora libre? Y allí fue como esa toma de conciencia, y a raíz de eso, pues en todos estos últimos años he ido aprendiendo a soltar, a soltar, a soltar. Y lo que enseño, sigo enseñando, a mí no, o sea, si la gente lo quiere saber, yo encantadísima de mostrarlo. Pero he creado una metodología, Detox Digital Kata se llama, para aprender a soltar la dependencia digital. Entonces empiezas con media horita, una hora al día, hasta poder llegar a estar 3 días sin móvil. Es como quien va al gimnasio. Si vas el primer día y te metes 4 horas de gimnasio, al siguiente día estás reventado y no vuelves. Pues esto es lo mismo. Es como poco a poco ir acostumbrando el cuerpo a no estar con el móvil. Porque realmente es un aparato que la gente ya hasta lo lleva colgado del cuello. Es como entras en pánico si no lo encuentras, si te lo roban. Y realmente está causando el arquetipo que decíamos antes de adicción. Es con el móvil, o sea, puedes llegar a sentir lo mismo si te dejas el móvil en casa que una persona que se deja el paquete de tabaco en casa. Total. Es lo mismo. Yo que fui adicta al tabaco hace unos años y a otras cosas, un día hice un vídeo para YouTube y dije, es que soy adicta al móvil. Es que me paso el día en el móvil y ya lo hago de forma automática. Es que hay tics, ¿no? Tics que ya no sé ni por qué entro y quieres no hacerlo y no consigues dejarlo, ¿no? Y da mucha rabia. Y dices, yo no quiero ser adicta a nada. Sí, ya te digo, yo me he hecho retiros sola distintos y de 3 días y son muy diferentes también, pero sí que lo veo súper necesario, como decías tú, de soltar eso para empezar a escucharte. Pero claro, hay miedete ahí, ¿no? De empezar a mirar para adentro. Sostener la incomodidad de, a veces, pues eso, ¿no? De sentimientos que cuando estás tapando con tanto móvil, y ya no solo el móvil, es exceso de deporte, exceso de comida, exceso de gimnasio, bueno, deporte y gimnasio es lo mismo, pero o de sexo incluso, ¿no? Todo lo que esté... O de planes, ¿no? Sí, de sociabilizar, ¿no? De no quedarte nunca solo porque, uy, a ver qué va a decir esto, cómo me voy a sentir. Sí, súper necesario hacer un detox digital para empezar a conectar con la parte más interna y de escucharte a ti. O sea, para mí es desenchufarte del móvil para conectarte contigo, que son términos diferentes. Claro, sí. Y si tuvieras que dar como un último mensaje a las personas, es decir, Nuria, yo no me voy de aquí hasta que no diga tal cosa, ¿qué sería? ¿Qué dirías hoy que sientes ganas, así como resumidamente, de decir? Para mí una pregunta clave a nivel terapéutico y a nivel personal ya es preguntarme el para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo actualmente. ¿Cuál es el aprendizaje que hay detrás de esto? Y eso me da mucha tranquilidad porque cuando te pasan o ocurren cosas que no son de tu agrado, ¿no? Lo que sea, dices, ¿para qué yo tengo que vivir esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender de aquí? Y aquí es cuando te conectas con tu sabia interior y con tu ser interior y no te victimizas. Porque el ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre me roban? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántos? ¿Por qué me engañan? ¿No? ¿Por qué mi pareja me es infiel o tal? Entras en un rol de victimismo. Pero si te preguntas, ¿para qué vivo yo una situación de infidelidad? Y que la infidelidad lo que refleja es una infidelidad interna y se puede mostrar de muchas maneras diferentes, desde que tú propiamente eres infiel y te vas con otros, o que tu pareja se va con otros o con otras, o incluso, que es lo que he experimentado yo en mi anterior relación, que yo estaba siendo muy infiel porque me estaba juntando con un hombre que había líneas rojas que traspasaban, ¿no? Y me estaba siendo infiel a mí misma. Entonces esa infidelidad se mostraba con un exceso de control y unos celos irracionales que no existían, ¿no? Es como el opuesto. Entonces, ¿para qué yo estoy viviendo esta situación? Que no es fácil responder esa pregunta muchas veces. Te da ese clic, ese cambio de decir, vale. Y cuando aprendes eso, pueden pasar dos cosas.
que la situación ya no se repita y que tú ya has cambiado, ya has tomado conciencia y ya vas por otro camino, o que la vida te pone una mini pruebita a ver si has aprendido la lección. Y si realmente actúas desde otro lugar y desde otra conciencia, ya también desaparece. Porque si no, te va a repetir la misma situación y encima, ¡fum!, va a subir el volumen para que lo sientas más. Porque con ese tipo de terapias que tú has dicho, ahora estaba pensando, ¿no? Muchas veces ver no es resolver. Por ejemplo, cuando haces constelaciones familiares, tú ves el panorama, ¿no? Pero no resuelves del todo. O sea, hay una parte que se sana ahí por hacerlo consciente, pero hay cosas que están tan arraigadas, o patrones, o no sé, puedes tener tanta dependencia a ese vínculo, o tanto miedo a la soledad, o porque a veces también hay un trauma que aún no has descubierto, es que, ¿no? Que hay como todo un proceso ahí. Y mi pregunta también es, ¿por qué hay personas que, o me puedo incluir en cosas, ¿no? De que hay cosas que nos cuestan tanto pararlas, ¿no? Bueno, hay una resistencia allí fuerte. Porque igual te has identificado mucho con esa forma de ser tuya, que soltar cuesta. Soltar estilos de vida, soltar... de hecho, yo en terapia lo primero que pregunto es, ¿tú estás dispuesta a renunciar a todo eso que te impide evolucionar? Porque si la respuesta es que no, digo, ya se acabó la terapia. Pero no va a servir de nada, no va a servir de nada. Yeah. Pero si la respuesta es sí, aunque cueste, pero estés convencida y lo hagas con esa intención, sea el tiempo que sea, entonces vas a ir por buen camino. Pero ir soltando poco a poco y cada uno tiene su ritmo. También te puedes creer que estás dispuesta porque no sabes la magnitud y empezar la terapia y luego decir... Y lo que te viene, ¿no? Y luego decir, ostras, espera, que implicaba esto, y esto no me lo imaginaba, esto no sé si estoy dispuesta, ¿no? Sí, y resistencias se manifiestan en hábitos, en vínculos, en muchas cosas diferentes, ¿no? En manera de pensar, en creencias. Claro. Sí, tiene abarca muchas cosas diferentes. Por eso son procesos largos, ¿no? Tú dices que llevas 4 años. Sí, de hecho ahora todas las notas, porque mi parte como más metódica, ¿no? Yo he apuntado el 95% de las sesiones de terapia con psicodélicos que he hecho, que han sido bastantes, las he apuntado, notas. He puesto pues la fecha, la cantidad, la sustancia, la intención con la que iba a hacer. Me saco cartita también, ¿no? Es como, bueno, a ver qué mensajito trae el inconsciente. Y luego apunto qué es lo que sale en la sesión y luego, pues, a modo de integración también recomiendan mucho, pues, escribir, bailar, cantar, pintar. Entonces tengo cosas escritas que son muy guays y me apetece compartir. Entonces estoy escribiendo un libro de todas las notas de de las terapias. Se va a llamar Disruptiva, el libro. Me gusta. Y lo estoy haciendo para mí. De hecho, es ya como la culminación de pasar al limpio todo esto que he sacado a la luz y acabarlo de integrar de una manera muy bonita, que a mí me gusta mucho leer y escribir, pues voy a leer y escribir, ¿no? Pero con la intención que algún día se publique y lo puedan leer otras personas, ¿no? Sí, y luego eso, ¿no? El segundo propósito del libro es inspirar a que las personas se puedan identificar mucho con mi historia y sobre todo que se vean capaces de sanar, para desligarse de esa parte más de víctima, ¿no? Y seguir pues en el mismo punto de pobrecita de mí y no, voy a sanar, claro, y voy a darlo todo. Súper. Así que, bueno. Ay, me encanta, Eli. Mil gracias, de verdad. Espero que te hayas sentido a gusto, ¿no? Muchísimo. Porque al final hemos tocado temas también, jolines, que son muy íntimos, muy escorpianos. Necesito respirar un poquito. muy intensos. Le hemos puesto ahí plutonianas también. Y esto, muchas gracias, porque al final también para mí es esto, ¿no? Que la gente vea que hay luz,
¿no? Que se puede sanar, que hay otras maneras también, que investiguen, que pregunten. Yo dejaré también aquí en la cajita de descripción de YouTube tu contacto para que quien te quiera contactar y preguntar y informarse, lo que sea, que tengan directamente tu contacto. Y nada, que ha sido un lujazo y que ya como amiga, como ¿no? persona que te aprecia, que me alegro un montón de que hayas hecho este proceso. Y, verte así de bien es como, guau, qué guay, me encanta. Gracias, de verdad, porque, no sé, mira, me vino, digo, ay, voy a escribirle a Nuria, porque este podcast que hace es súper interesante. Y además, leyendo, bueno, lo que me mandasteis, como el dossier, yo ya venía, siempre se me quedó la frase de siente el miedo y hazlo igualmente. Qué bueno. De cuando trabajábamos juntas. Sí. Y luego cuando lo vi allí en el dossier, digo, mira, sigue, ¿no? La línea sigue, ¿no? Sí, que de vueltas da la vida, ¿no? Es increíble, pero yo también, para mí también ha sido como todo un proceso de desligarme de los lanzamientos, de no sé qué, y un día también hablaba con mi niña interior y dije, es que tu niña interior lo que quiere es tener el programa de entrevistas que querías siempre. ¿Por qué no te permites dárselo? Y solo es lo que se espera de ti, la profesional correcta, lo que realmente da dinero o funciona, ¿no? Y no lo que tu alma grita. Totalmente. Y ahí cuando me di cuenta de que no me lo estaba permitiendo, que lo dejaba como, bueno, en otra vida, decía. Si acaso en otra vida. Y digo, ¿por qué en otra vida? ¿En esta? Sí, yo recuerdo hace años que querías hacer un programa de televisión, ¿no? Sí, que estuvimos mirando con Mónica. Sí. Imagínate que siempre he estado ahí, estaba en mi vision board, estaba en mi panel de objetivos, pero luego, por A o por B, siempre era como lo dejaba relegado como aún no te lo puedes permitir, o era demasiado lo que quería y no lo que debía. ¿Me explico? Sí, al final la que se tiene que dar permiso aquí eres tú, nadie más. Total. Y también estar preparada para recibirlo, ¿no? Pues muchas veces queremos cosas y pedimos cosas al universo, ¿no? Y hacemos intenciones y tal, pero no es tanto el pedir, sino el preguntarte a ti misma si estás dispuesta a recibir. Total. Porque si no estás dispuesta a recibir, ahí estás bloqueando energéticamente toda la abundancia que hay externa, ¿no? Sí. Así que muy guay que las dos estemos aquí juntas. Muchas gracias. A ti. Un lujo estar aquí y un honor también. Gracias. A ti, preciosa. Gracias.